Y bueno, comencemos con la primera charla. Es importante destacar que la presentación de hoy es de un nivel académico con trayectoria. Muchas de ellas se sustentan en la investigación que han aportado al mundo de la criptografía en diferentes países. ¿O no, Elisa? Así es, sin más preámbulo, vamos a partir presentando a nuestro primer ponente. Es ingeniero en sistemas informáticos, abogado, diplomado en docencias en TICS, diplomado en informática forense, especialista en seguridad en redes y telecomunicaciones, especialista de seguridad informática, magíster en seguridad informática, magíster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos, certificaciones THD-CMF, instructor CEH, PhD-PC, IPv6 Autopsy, COVID y TIL, auditor ISO al ISO 27001. Actualmente asesora y audita a diferentes empresas de Colombia y el sur de América a través de la firma IT Forensic Ecuador en el tema de la seguridad digital. Coordinador regional de la Academia de Hacking Day. Presidente del capítulo Ecuador de la Red Colombiana de Investigación en Ciberseguridad y Ciberdefensa RedSIC, conferencista en eventos nacionales e internacionales con temáticas en ciberseguridad de la información, en seguridad de la información e informática, cómputo forense, auditoría de sistemas informáticos en países Ecuador, Colombia, Panamá, Bolivia y Alemania. Docente universitario nacional e internacional de pregrado y posgrado en las asignaturas Seguridad en Redes, Seguridad Informática, Seguridad de la Información, Hacking Ético, Criptografía Clásica y Moderna, Cómputo Forense, Auditoría de Sistemas Informáticos, Derecho Informático. Dejo con ustedes a Héctor Gordon. Estaré atenta a sus preguntas. Bueno, buenos días, mucho gusto con todos, un gusto estar acá presente, pues. Buenos días. Inicialmente agradecerles a todos ustedes por la invitación, gracias a la U Mayor de Chile, al Centro de Investigación de Ciberseguridad, Sombrero Blanco, gracias, para mí es un honor estar acá presente y poder compartir un poquito de las cosas que uno por experiencia y tendencia lo viene investigando, ¿no? Así que muchísimas gracias, pues espero que de acá salgan nuevos proyectos de investigación, de trabajo y el afán de apoyar a la academia como siempre, ¿sí? Muy gentiles, gracias. Bueno, voy a proceder, no sé si es que tengo que compartir la pantalla, ¿verdad, Felipe? ¿O dice, cierto? Sí, correcto, tienes que compartir la pantalla. Ok, denme un segundo, por favor. A ver. ¿La están viendo? Se la está viendo, ¿no? Ahora sí, yo la estoy viendo. Perfecto. Muy bien. Me voy a disculpar, voy a apagar un poquito la cámara porque estoy con ancho de banda con problemas. Así es que luego la prendo, por favor, ¿ok? Me confirma si se está viendo, por favor. Se ve, perfecto. Perfecto, bueno. Digamos que este punto de partida, yo quisiera indicarles sobre el proceso de trabajo en el cual estamos, la tendencia lo obliga, ¿no? De cierta forma, la esteganografía versus la criptografía, que lo hemos colocado así en un ámbito de trabajo, es importante tomar en cuenta de que están siendo involucradas desde el lado oscuro y el lado claro, si cabe el término, en las redes de información. Entonces, al ser términos ya manejados dentro de la seguridad informática, también son manejados dentro del lado oscuro que explicaba hace un momento, ¿no? Entonces, realmente las ventajas que tienen estas herramientas dentro de quienes manejamos toda la parte de seguridad son muy importantes. De cierta forma, el aspecto técnico, el aspecto de metodología de trabajo, se lo puede tocar dentro de seguridad informática, seguridad de la información, dentro del cómputo forense, dentro de las auditorías de los sistemas informáticos, se lo va a tocar, pero hay que tener un tino muy especial en cuanto en qué ámbito se encuentran estos términos. Digamos que la esteganografía es algo muy importante dentro de los procesos investigativos, igual que la criptografía. Tanto en lo uno como en lo otro, digamos que se podría hacer un estegoanálisis y se podría hacer un criptoanálisis. Pero ¿en qué momento de la situación cuando se transmite información dentro de las redes de información? Por tal motivo es importante que todos los aspectos técnicos
de cierta forma, aspectos de procesos que están dentro de este tipo de materia sean tomados en cuenta en varios ámbitos que mencioné hace un momentito, ¿no? Es muy importante esto porque de aquí parte las funciones principales del proceso que queremos llegar a investigar. Bueno, creo que todos estamos enterados, o de pronto quienes no estén al tanto de qué maneja o qué se maneja dentro del estegoanálisis o la esteganografía, sencillamente hay procesos en los cuales yo por seguridad puedo ocultar que se vuelvan invisibles dentro de una transmisión de datos. Entonces, la esteganografía de cierta forma cumple aspectos de que cuando yo envío una fotografía, realmente no es una fotografía, es un texto. Hay varias técnicas básicas en las cuales se puede tocar ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, digamos, la ocultación de textos dentro de imágenes o viceversa. Existe software para hacer este tipo de procesos. También se lo hace vía comandos, vía SMD de Windows, vía scripts, vía .bat, etcétera, en lo cual me puede a mí generar algún tipo de análisis bastante interesante, ¿no? La idea es que el propósito de ocultar información desde la parte de seguridad tiene algún tipo de proceso, de metodología dentro de las empresas, dentro de las instituciones. Sin embargo, como mencioné al inicio de la charla, nos vamos a encontrar con aspectos bastante devastadores cuando esta fusión es generada por los ciberdelincuentes, ¿no? Que se utilizan aspectos bastante interesantes y hace que quienes trabajamos en investigación de información dentro de la ciberseguridad se tome en cuenta la investigación de este tipo de procesos, ya sea por herramientas o por algún tipo de información que me permita detectar este tipo de proceso. Ojo, indistintamente de que tengamos procesos preventivos, detectivos y correctivos, se tiene que hacer un trabajo bastante interesante para poder manejar ese tipo de información. A diferencia de la criptografía, como todos ya sabemos, pues son procesos que manejan algoritmos bastante interesantes, ¿sí? Pues ya los antiguitos MD5, que ya se utilizan muy poco, pero existen los más fuertes como RSA y otros aspectos matemáticos que hacen que la información vaya segura de un punto a otro punto. En ambos aspectos, tanto en la esteganografía como en el cifrado, debemos pensar que de pronto cuál es el más utilizado por el lado del mal, ¿no? ¿Cuál es el más relacionado que no se dé cuenta de los sistemas actuales? De pronto yo en el cifrado sí me doy cuenta de que mi información que está viajando por la red está cifrada. Pues, me doy cuenta por el hecho de sus componentes matemáticos, yo puedo decir, sí, fíjate, hoy está cifrada y no tiene ningún tipo de problema. Pero cuando hablamos de esta esteganografía, cuando está oculta, se me hace más difícil poder detectar este tipo de fusión, si es una técnica end-on file, es una técnica de enmascarado con otro tipo de sistemas, o simplemente entre las dos se puede generar un mix de algún tipo de esquema. Entonces, digamos que realmente yo quiero compartir este tema, porque si hablamos de criptoanálisis, también hablemos de estegoanálisis, que de pronto la conformación del aspecto técnico no sea el mismo. Sin embargo, creo yo de que debemos estar listos para ese tipo de proceso, porque va a haber procesos que son subrepticios o que están corriendo en un segundo plano o background y se complica en que yo pueda detectar o no, para la fuga de información, para lo que yo esté generando dentro de ese esquema. Hay que tomar en cuenta todos los aspectos dentro de lo que estamos hablando. Cuando yo hablo de esto, de una forma un poco más clara, de pronto para las personas que están empezando en este mundo simpático de la ciberseguridad, de la seguridad informática y todo lo que dije hace un momentito, entender que la criptografía hace que la información no se entienda, ¿no? Obviamente con todos sus procesos. Y lo segundo, que la esteganografía hace que la información sea invisible. Yo dejo a criterio de la gente que estamos aquí en la sala, a todos, bienvenidos, de pronto en entender los procesos que estamos hablando, cómo yo estoy generando este tipo de esquema y darle el peso respectivo en los procesos internos que yo manejo en las empresas, sean estas educativas, sean estas privadas o públicas, de saber si de pronto yo tengo procesos internos que no me he dado cuenta que están ejecutándose y son invisibles. De pronto proveedores que me están corriendo en las noches, procesos contables dentro de los sistemas de información invisibles, o también procesos que no se entienden.
para la cuestión de la infraestructura de mi corporación. Todo esto hace interesante la fusión de estos aspectos y es únicamente ponerle peso, que usted diga, bueno, yo voy a dedicarme a hacer un análisis de ambos, de uno solo, es que uno ya está creado por los antivirus, ya lo menciona, lo otro no. Entonces, invitarles a que de pronto se haga un tipo de discusión o foro de cuál tiene más peso, dependiendo de los sistemas de información que ustedes estén manejando. Es muy importante entender esto, sí. Lo siguiente es que, siendo un poco más claro, un mensaje descifrado, sí, es detectable fácilmente por la cuestión de todos los esquemas de las probabilísticas que tiene el sistema. El otro es un mensaje oculto en la naturaleza de otro. O sea, me oculto tras otra cosa y obviamente no es fácil que este sea detectable. Entonces, los retos de lo uno con lo otro es la parte interesante. Lógicamente no estoy haciendo de menos al proceso de criptografía. A mí me encanta la criptografía, ¿sí? Hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, de algunos colegas de Colombia que me interesan mucho, muchísimo, porque tienen un esquema distinto, ¿no? Con respecto a la Big Data, a los qubits y todo eso que se maneja es muy interesante. Sin embargo, digamos que el aspecto, cuando yo tengo procesos que sean híbridos, en estos aspectos de ocultar información y de pronto cifrar información, se vuelven complicados. Repito, la palabra el reto es de ver cómo yo estoy manejando la información, cómo la estoy tratando la información en muchos aspectos. Si soy un auditor, cómo yo estoy entendiendo que mi sistema correctivo, a lo que yo estoy revisando los controles dentro de una empresa, cumplen con el aspecto de cifrado y con el aspecto de que no esté oculto la información. Con todo esto, aquí entra el reto de cómo se está manejando la Big Data, que también es un aspecto que de pronto yo puedo decir, bueno, se encuentra ahí el aspecto de la escenografía. Con la gran cantidad de información que todos los sistemas de información y sus redes manejan en la Big Data, cada milisegundo, como dice la presentación, hay mucha información que de pronto pasa desapercibida. Y aquí está el detalle de que si esta información que está siendo transmitida está cifrada oculta. En la Big Data, este porcentaje que estoy colocando es indicativo de Telefónica, no es actual. De pronto existe otro tipo de porcentaje, únicamente para la explicación lo he colocado, que en el lado oscuro de la Big Data, sin el Dark Data, pues hay mucha información que queda sin procesar, que queda inútil. Y mucha desinformación que está quedando inútil dentro del Big Data, de esos grandes bloques de información, está mucha información de ustedes, la mía, de la empresa, de la organización, ¿sí? Que se queda pendiente ahí y se pierde. La pregunta es, ¿la información se perdió? ¿La información fue cifrada? ¿La información fue oculta dentro de los aspectos generales? ¿O qué está pasando? Entonces, digamos que de pronto un producto nuevo que se me ocurre es, yo tengo una herramienta bajo código, bajo el esquema que ustedes quieran, que me permite ver la información que está en la Big Data de las empresas y me está dando la información si está oculta o no. Perfecto. Al hablar de grandes bloques de información, yo tengo el aspecto de entender, ¿sí?, la realidad de lo que está pasando. Si esto minimiza un poquito hacia, no el Big Data, sino únicamente la información que yo manejo dentro de mi entorno laboral o dentro de mi entorno de gestión como profesional o dentro de mi entorno como estudiante, pensar en cómo yo podría administrar la información de forma correcta. Obviamente los procesos normales están ahí, pero aspectos sobre la seguridad en cuanto si la información está cifrada o está oculta en la forma de que transmiten información normalmente a las empresas, o que de pronto un proveedor o que de pronto algún tipo de sistema ingresó a la empresa y hace la certificación como una etapa de certificación en software, en este caso sería una etapa de certificación, si está cifrada y no está oculta, o aspectos de lo que hemos hablado y entender el propósito de este esquema. Entonces, hago un criptoanálisis y hago un estegoanálisis para entender la proporción de las cosas que me están llegando a mí o las que están saliendo de la empresa. Como les dije hace un momentito, realmente el proceso es interesante porque me permite a mí avanzar en las cosas que de pronto no se han tratado mucho
y ahora es la oportunidad de que de pronto generen algún tipo de investigación ustedes, quienes nos están acompañando, para entender este tipo de propósito de mejor forma, ¿sí? Así que el lado oscuro, pues, es muy importante que se lo tome en cuenta en el tema del argot, de la seguridad informática, se lo toma mucho en cuenta eso, y pues mucho más ahora con los aspectos que estamos viendo. Cuando yo manejo eso, el ocultar información básicamente, o puntualmente, hablamos de que yo puedo ocultar formatos, puedo ocultar ocultarme, como decía, de pronto en la naturaleza de otro sistema, y pues ya se ha conformado malware de este tipo. ¿Y cómo es eso? Sí, existe malware que tiene esteganografía y también tiene cifrado. Obviamente, todos los que manejan antivirus, sabemos de que hay ciertas plataformas que me permiten ya la detección de esto. Pero habría que probarlas, ¿no? Habría que probarlas. El reto, nuevamente la palabra es ver cómo está funcionando, que me dé ese proceso preventivo, detectivo, y pues el correctivo es cuando ya voy a los sandbox, a la cuarentena, para tratar este tipo de sistema. ¿Sí? La característica de un antivirus es que tiene los sandbox, que son las cajas de quarantine, de cuarentena, que me permite a mí revisarlos. Entonces, obligadamente, para el tipo de esteganografía, de procesos o de cifrado que tenga un tipo de malware, obligadamente las firmas de los antivirus me tendrían que dar el aspecto de la revisión que estoy mencionando. Ah, mira, la revisión está colocada aquí, sí está bien, ok, no ha pasado nada, lo detectó como falso positivo, se fue al sandbox y se quedó ahí, perfecto, se quedó ahí. Pero vamos más allá a ver de qué forma digamos que parte de la charla es para que entiendan la función principal de que cómo están conformados los malware ya con este tipo de sistemas. De cierta forma, el malware, ¿sí? Existen muchas definiciones. Esta definición la bajé de un libro, ¿sí? De un libro de criptografía, en el cual habla que el malware se define como software malicioso. Y si ven ustedes, de malicioso toman mal y de software toman el ware, entonces es el malware, o sea, malicioso software, componen ese acrónimo de palabras, y dice que cualquier tipo que cause un mal funcionamiento o daño al sistema, y existen diferentes tipos de malware, algunos más peligrosos que otros, y pues se pueden desarrollar obviamente en los laboratorios de las universidades de forma experimental y simplemente también de procesos ilegales. ¿Qué preocupante es esto? Es muy preocupante porque al fin y al cabo avanza la tendencia de los manejos de información o los antiguos malwares que existen en el mercado aún siguen con su plan de versionamiento dentro del esquema tecnológico y sigue afectando las transiciones y no me he dado cuenta de ese propósito. Cuando yo manejo información actual, digamos que yo he querido mostrar estos porque algunos libros de estenografía hablan de que aún este tipo de malwares, y también son APTs, hablan de que todavía están trabajando dentro del esquema de la tecnología, de la información, ¿no? Todos estos obtienen datos confidenciales, están afectando a su computador, robo de contraseñas, accesos a diversos sistemas, la colocación de botnets, de rootkits, en fin. Entonces, cuando recopilan la información, estos trabajan de una forma y de pronto tienen un acceso remoto. En el primero, el Bunker y el Honeycomb, existen sistemas bastante interesantes que están ya siendo colocados en redes de uso masivo, como son Twitter, como es YouTube, que de pronto están trabajando ahí, ¿no? Igual en los sistemas de aplicaciones para los sistemas móviles, hacen que sea complicado. Los dos primeros, en este caso, sí son malware, es decir, tienen un aspecto de manejo de ataque integral, o sea, se bota a la red y quien caiga, pues es el complicado, ¿no? Sin embargo, el último de Hammertools ya es un tema destinado específicamente a algo, ¿no? Es decir, yo tengo mi víctima colocada y hablemos de un APT, es una amenaza avanzada persistente, ¿no? El Advanced Persistent Threat. Sin embargo, pues, al hablar de este tipo de sistemas, yo debería considerar, ¿sí?, realmente, y no desestimar a los antiguitos malwares o virus, ¿sí?, que me permiten este tipo de funciones. Realmente, vean, hay muchas pruebas que se ha hecho y vienen de una base
de que muchos tipos de scripts son fáciles de entender, pero sin embargo un malware tiene unas etapas en los cuales se debe entender, ¿sí? Precisamente, pues, cuando sabemos que hay varias formas de entender un malware, ¿verdad? Bueno, vamos a ver eso después. Sencillamente hay que diferenciar entre qué es un malware y un APT. Por tanto los dos mencionados tienen características de lo que estamos tratando en esta charla. Para entender esto, digamos que el malware, son todos ellos que están ahí, ¿no? Son virus, son adware, son backdoor, los keylogger. Y lo primero que tenemos que hacer de cierta forma para lo más común dentro de este tipo de amenazas es entender cómo está conformado el código, ¿sí? Es muy importante revisar qué propósito tiene el malware, ¿sí? Entender cuál es su alcance y cuál es su amenaza, cuál es la gravedad del tipo de sistemas. Entonces, la cirugía es justamente, mediante herramientas de seguridad informática, buscar depuradores, buscar las firmas del antivirus si es que realmente me están dando esta opción, pero firmas a lo que si es que las herramientas como tales me tienen que detectar si el malware me está haciendo cifrado o esteganografía, me está ocultando o me está haciendo que el proceso sea inentendible. Por ejemplo, ransomware cifra la información, ¿sí? Y le dan un código para esa fusión. Yo no recuerdo recién ninguna información con respecto de que hay un nuevo Blaster en el cual ya se pide rescate por información, es una mezcla de algunos tipos de malware. Sin embargo, pues es muy importante que mirar y estudiar cómo se comporta este tipo de sistemas. Entonces, digamos que el propósito principal es hacer realmente cómo está infectando en una máquina y hasta dónde llegó su infección. Entonces, cuando yo tengo un esquema claro de los primeros pasos en los cuales yo debo entender cómo hago la cirugía o cómo hago la operación a este tipo de sistemas, por las firmas, por depuradores o por análisis de software, o sea, de programa del malware, ¿no? Para ellos hay distintas herramientas que están en el mercado, ¿sí? Hay sistemas gratuitos de herramientas muy buenas para entender el propósito y a la vez yo lanzar un script para comprobar si es que realmente, por ejemplo, el malware tiene un sniffer, tiene un sistema de ocultación o tiene un tipo de propósito, como por ejemplo los que se utiliza ahorita son el sistema Yara. Yara permite, en el último aspecto, permite revisar el código, ¿sí? Hay los depuradores de sistemas que desemblanzan el sistema del código, lo separan, lo segregan, y también se lo maneja. Y pues lo más importante es que de pronto nos basemos en cómo están conformadas las firmas de los antivirus. Lo dije hace un momento, los procesos de cuarentena son muy importantes. Entonces, estudiar esto de cómo reacciona el programa es muy interesante, ¿sí? Y pues básicamente entender todos los componentes internos que se estudian su comportamiento. Obviamente, indistintamente de cada propósito que tienen los que están colocados ahí, puede haber muchos más, únicamente lo he colocado para el ejemplo, me permitirán a mí generar todo este tipo de propósito y trabajo. Hace un momento dije, separar lo que es malware de los APTs, ¿sí? El APT, pues básicamente, el término es amenaza avanzada persistente, ¿sí? Y se le conoce por sus siglas de APT como está colocado en la imagen. Pues el APT se vuelve bastante, digamos que no complicado de manejar. Entonces, hagan de cuenta, yo le estoy de pronto haciendo relación con el suceso de la pandemia acá, que de pronto yo no sé si está infectado o no, sea asintomático o no, puede que esté infectado. La diferencia simplemente es que el APT, pues, es un término muy apropiado para poder explotar la parte vulnerable de los sistemas, ¿no? Y pues, tiene una combinación de infecciones bastante interesante y persistentes, como dice el término. Entonces, posiblemente puede que su combinación de infección cambie de un punto a otro, que ahorita esté, por ejemplo, haciendo cifrado y de pronto cambie su versión de la infección a hacer procesos ocultos. Ah, está bien. Y digamos que lo que busca esta amenaza es dar de baja a los sistemas, pero sobre todo algo muy importante es que ya está destinado a la víctima. Dentro del proceso forense, dentro de algo que se llama Scrum, si yo lo colocaría dentro de los conocimientos, de los skills, digamos que básicamente yo ya tengo analizada a mi víctima. Entonces el APT se da
a instancias ya de procesos gubernamentales, de sistemas de información de inteligencia de los países que manejan ese tipo de sistema, pues hay varios ejemplos para ello. Sin embargo, tenemos que entender que el atacante como tal, viendo la parte investigativa forense de pronto, tiene muy claro el perfil de su víctima. Entonces, lo que va a hacer es revisar, lo que puede hacer es robar información, puede ser un proceso de denial of service, de negación de servicios, puede colocar de forma general botnets, y cuando esté lista las acciones maliciosas a voluntad del atacante va a ejecutarlas. Para esto, pues el sistema que manejamos, nos damos cuenta de que de pronto lanza comandos y tiene control sobre la cuestión de su ataque, ¿no? Digamos que uno de los países que está más generando este tipo de funciones es el país ruso con la PT-29. De cierta forma es un estudio interesante, mucha literatura sobre el tema. Viene de versiones anteriores de la PT-28 y otros sistemas más. Y digamos que ellos ya tienen destinado de su grupo de inteligencia cómo se están manejando los sistemas de trabajo en toda su característica, ¿no? Y pues por supuesto, las víctimas no pueden ser que estén infectadas y están siendo, de cierta forma, amenazas ocultas, ¿no? Es muy importante esto. Yo de pronto les puedo pasar información después de unos libros que me han compartido algunos colegas a cómo funcionan los APTs y cómo yo estoy manejando ese tipo de información de aspectos interesantes dentro de este propósito. Con esto del APT, pues digamos que se pueden, algunos sistemas o dispositivos se pueden comprometer. Pero bueno, si nosotros tenemos un equipo de APT de cualquier país, no específicamente de Rusia, esto es público, no es nada oculto. El reto, como decía hace un momentito, es prestar atención para que nosotros tratemos de desarrollar herramientas de estegoanálisis. Realmente existe una dificultad para que en grandes infraestructuras se pueda detectar las varias opciones de datos o información oculta. De pronto es recomendable este proceso, sí, pero ¿cuáles son las herramientas para que me genere este tipo de aspecto de revisión? ¿No? Ojo que de pronto hay procesos que están siendo de escritorio, que son ejecutables para la máquina, pero ya existen procesos de investigaciones de hace mucho tiempo atrás que hablan sobre ocultar los datagramas o la paquetería dentro de redes. Ocultar el ancho de banda para que en el ancho de banda fijo se vaya algún tipo de información y por el otro no se vaya nada, así que no se detecte. Entonces va mucho más allá, ¿no? Entonces, por eso yo ponía en la charla, bueno, la parte de cuál tiene más peso dentro de los procesos de investigación o ciberseguridad es el cifrado o es el estegoanálisis. En base a esto, de pronto, ¿qué estamos haciendo para poder entender qué herramienta podría utilizar para que controle este tipo de funciones? Ahora, entender que de pronto es un APT, de pronto que es un malware, sea este tipo troyano, sea de este tipo intrusivo, sea de este tipo permanente, o los temas de amenazas persistentes. Entonces, ¿cómo yo estoy manejando la información? ¿De qué forma lo estoy administrando o gestionando la información oculta? De aquí, pues, de cierta forma, la estenografía, creo un cuadrito, les pido disculpas, el cuadrito está medio opaco, está pixelizado, pero bueno, sí se puede entender, sobre la información oculta, ¿no? Entonces hay varias formas de entenderlo, sobre canales, sobre la parte de la marca de los derechos de autor, la parte del anónimo y la estenografía como tal, donde existe, pues, básicamente en este esquema, la parte que se maneja mucho en criminalística, el lenguaje oculto, y por supuesto las técnicas de ocultar. Pero las técnicas de ocultar que se manejan desde mucho tiempo atrás, se dice que uno de los mayores estudios viene desde el Islam, ¿no? Entonces ahí hay muchos sistemas que se venden en el mercado o se utilizan en el mercado para ocultar información. Están los grupos de Al-Qaeda, que son grupos fuertes. Se decía que, por ejemplo, en el ataque a las Torres Gemelas hace un tiempo atrás, en Estados Unidos, tenían propósitos de estenografía, una comunicación interna entre ellos. Entonces, básicamente, digamos que la información oculta tiene algunos sistemas en los cuales nosotros, de cierta forma, en la academia o por la parte profesional hemos descubierto. Las bancas de agua, los sistemas biométricos,
lo que es visible para la que es la marca de agua, lo que no se puede percibir la marca de agua, si son robustas la marca de agua. Sin embargo, en la parte técnica de la estenografía hay mucha tela por cortar para investigar cómo se está trabajando en estos temas y sobre todo qué sistemas dependen de ello. Es muy importante mostrar esta información que está acá porque me va a permitir a mí verificar ciertos aspectos de los cuales estoy hablando. Entonces, digamos que si yo pienso de esta forma, el proceso de la técnica de la estenografía, por ejemplo, en redes, me va a dar a mí la pauta de que hay muchos datos de información que se transmiten por la red y pues nunca se van a ser detectados, nunca se detectan, ¿no? Entonces, de pronto eso me está complicando el manejo de la red y se tienen que llevar muchos procesos significativos de investigación. Esto es entender cómo se ocultan los datos dentro de la red, en la comunicación y realmente ser algo más intensivo en la búsqueda de ese tipo de información y poder proyectarme a ver cómo está manejando un proceso por una tercera persona, ¿no? Me pregunto, y nos preguntamos todos acá, ¿sí? El intercambio de datos se torna más difícil e importante. Datos extensos en la comunicación, datos globales, en todas las telecomunicaciones. La parte más difícil de la problemática de ocultar o proteger los datos de cualquier riesgo tecnológico, mal uso, sí, es un proceso altamente complejo. Pero no imposible, ¿no? Entonces, entender este proceso, hay muchos artículos de algunos profesionales, de algunos doctores de países como la India, que han cogido solo, por ejemplo, un aspecto de ver cómo se cambia la paquetería y la comunicación de este tipo de ocultar información en la red, ¿sí? Cómo hay esos saltos que tienen la red para poder ocultar la información. Yo les voy a mencionar ahora de forma muy básica, porque de pronto les va a interesar a ustedes y pueden buscar mucha información sobre el tema. Bueno, no voy a encontrar mucha información sobre detalles en sí, sino de pronto para que usted se entere del concepto de lo que estamos hablando, ¿sí? Y ver cómo son esos propósitos de camuflaje, de cierta forma, de cómo ya la estenografía está en los protocolos de comunicación, de cómo está en la comunicación con las direcciones IP, de cómo de pronto se lanza un nuevo nivel a métodos superiores, cuando se coloca en paquetería y se oculta en otra paquetería, o dentro del modelo de las capas de comunicación se está ocultando, si es en la primera capa, es en la otra capa. Entonces se vuelve muy interesante el tema. Entonces, de pronto, entender esto se requiere de que investiguemos un poquito más, como dije, de pronto de forma intensiva, o bien yo estoy ocultando datos de forma como si es parte de mi proceso de seguridad, que es correcto, pero el mismo proceso de ocultar me va a servir a mí que yo pueda investigar si algún ciberdelincuente está utilizando el mismo proceso, o si hay factores internos dentro de las organizaciones que también están ocultando información por parte de quienes tienen poder sobre los sistemas de información. Entonces, es este tira y jala de entender cómo se está manejando ese tipo de propósitos, ¿sí? Entonces, en redes de información involucradas con la estenografía, hay el tema que les mencionaba hace un momentito, ¿sí? Hay como 5 puntos, de los cuales yo voy a mencionar los 3 primeros en base a este tipo de propósito. No voy a andar mucho en el tema, porque sería entrar a una clase de redes. Sin embargo, voy a dar los esquemas principales de este tipo de propósito. Entender que de pronto en las redes de información yo tengo este tipo de sistemas, tengo estas técnicas de ocultar información utilizando protocolos de red. Y bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la? Sí, pues obviamente estoy insertando datos ocultos, ¿sí? Oportunamente para que llegue a quien necesito, lo llegue. Obviamente la estenografía tiene 2 puntos importantes, tiene el emisor o receptor que saben que existe esto. Yo puedo decir, mira, al equipo de ciberseguridad de la U Mayor, a Cristian y a Jenny, yo les mando una información, ellos saben que estoy mandando información. Ellos saben que estoy mandando información, entonces, esto es parte a parte, ¿no? Siempre hay un emisor y hay un receptor que hacen que la información se conozca. Sí, hay un propósito por debajo de ese tema. Entonces, si yo hablo de sistemas sencillos de pronto, de que yo puedo ocultar, enviar por correo algo pequeño, yo puedo también manipular la información que viaja por la red. Por ejemplo, este tema
es interesante, ¿sí? De cómo yo puedo fraccionar la información y ocultarlas con distintas técnicas de ocultación en cada uno de los fragmentos de comunicación, como decía hace un momentito. Ah, fíjate, yo estoy manejando aquí este esquema y puedo ocultar en esta capa la fusión, ¿sí? De la física hacia la decisión y empleo este tipo de ocultar. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, hay mucho que investigar. Si de pronto hay artículos que se han generado y se encuentran en Internet, por ejemplo, hay solo de este aspecto, ¿sí? Hay muy poco trabajo de campo, pero sin embargo es muy interesante que de pronto tome en cuenta para investigar este tipo de propósito. Ah, es que mira, tengo este tipo de sistema que me está escalando, ¿sí? Que me está escalando la fusión de los paquetes y me está haciendo con varias técnicas de ocultación. Ah, es que no solo una, son distintas, sí son distintas. Entonces, uno de los propósitos principales es entender cómo yo puedo estudiar ese tipo de fusión. Y esto puede darse tranquilamente en la Big Data, ¿no? Aquí la parte importante es entender cómo yo estoy generando, cómo yo estoy controlando los fragmentos que se distribuyen dentro de la comunicación que tengo, dentro de mis capas. El siguiente, ya hablamos de cierta forma de los cambios en el método de ocultación, ¿sí? Cuando existe una comunicación y de pronto hay ese tipo de forma de ocultar saltándome a los distintos campos de comunicación. Ese cuadro que ustedes ven ahí trata de simular justamente cómo son los saltos de la paquetería en los métodos, y yo estoy utilizando varias formas de obtener y ejecutar la forma de ocultar en los canales de comunicación. Entonces, yo tengo esta opción para trabajar, sí. Hay múltiples formas de ocultación, sí. Aspectos que se repiten acá y se vuelven a repetir acá. Cuando yo trato esto, también tengo esquemas de esto que sea investigación bastante interesante, sobre todo del cambio de cómo yo me doy cuenta de que los multiniveles que estoy manejando, aparte de lo que me estoy camuflando, ¿sí? Es como la banda ancha en este caso, ¿sí? Nos puede ocultar y evitar con un método especial permanecer totalmente ocultos, invisibles, en un ancho de banda y el otro continúe de forma normal. Todos estos diferentes niveles de transmisión me permiten ocultar. Entonces, el aspecto del cifrado, que es una parte muy importante, por favor, ¿sí? Digamos que la esteganografía también tiene su aspecto importante, y de pronto no hay mucho proceso de investigación relacionado a las seguridades o al tratamiento de este tipo de información. Entender este propósito de cómo yo puedo orientarme en toda esta parte, yo voy a tratar de ver si es que de pronto, mira, yo tengo un malware en mi red, o me encontré con un sistema, un APT, y bueno, ¿y el APT de dónde viene? Si sabemos que son de grupos a víctimas principalmente. Entonces, esto hace que todo el esquema de gestión que se tenga me permita a mí ir mejorando todo el esquema de propósito y trabajo que yo tengo en mente para la investigación de seguridades. Con esto, entramos a la confusión de la información, ¿sí? Bueno, pues me voy por acá, estoy desorientado, no estoy seguro, tengo procesos que me confunden. Y aquí entender que de pronto, ¿dónde estoy ubicado yo y cómo estoy manejando la secuencia de ese tipo de aspectos? Hacia dónde estoy generando el tipo de información. Y entender, bueno, ¿soy vulnerable o estoy expuesto? ¿Tengo procesos de vulnerabilidades o tengo procesos de exposición? Y esto es muy importante entender, ¿sí? Porque una cosa es estar vulnerable ante este tipo de aspectos, y otra cosa es estar expuesto o tener exposiciones al sistema que estoy mencionando. ¿Sí? Ok. Bueno, digamos que la parte vulnerable por fuentes del MITRE, esta corporación americana, ¿sí? que maneja mucho la parte de ingeniería en sistemas, en parte electrónica, dice que un error en el software que puede ser utilizado directamente por un hacker para obtener acceso a un sistema o una red. Ojo, un error de software. Entonces de pronto el sistema o proceso oculto puede ir por esta parte, sí. El cifrado puede ir por esta parte, sí. Pero bueno, entonces al momento que hago mi análisis, yo soy vulnerable, entonces estoy pensando automáticamente que tengo un problema con el software. A diferencia de la exposición, ¿sí? Que habla que la fuente MITRE habla de que es un problema de configuración en el sistema, ¿sí?
o un error en el software que permite el acceso a la información o a las capacidades que un hacker puede utilizar esta información. Ojo, fuentes que están colocadas en esta corporación Mitre de investigación que hablan claramente. Yo me pregunto si la vulnerabilidad en los sistemas de esteganografía son bastante preocupantes, ¿sí? O estoy expuesto, o tengo exposiciones, porque puede darse el caso de que la red esté mal configurada, ¿sí? De que tengo una paquetería no segura, de que mi canal de comunicación supuestamente remoto y seguro está bien colocado y no me doy cuenta de que tengo procesos subrepticios que me están causando problemas. Estimados amigos, yo les invito a que de pronto se entienda el propósito de esta charla, ¿sí? Que es entender justamente cómo los procesos de investigación son muy interesantes el momento que se analiza ya a profundidad las cosas como es de la esteganografía y la parte de cifrado, ¿sí? Entender este esquema es un parte personalmente les hablo de compartirles y entender a un momento de cómo hacer una investigación de este tipo de sistemas y cómo aportar a la sociedad de la información con esquemas que permitan de que no estemos vulnerables ni tampoco con exposiciones a los sistemas de información. Es muy importante tomar en cuenta aspectos del manejo en la parte de la academia, porque, por ejemplo, acá en Ecuador ya tenemos temas de ciberseguridad a nivel virtual, es decir, que les van a obligar a la parte de la academia a todo nivel, si pregrado, posgrado, las escuelas y colegios, a que tengan procesos de por lo menos políticas y manuales. Entonces, al ser información totalmente sensible desde la parte académica, de la misma forma pensemos en la parte corporativa. Es muy interesante tratar de exponer estos temas para manejar de mejor forma la función. Yo creo que estoy con el tiempo, si es que no me equivoco, estimados compañeros, yo les agradezco mucho por el tema, muchísimas gracias. Nuevamente agradecer a la U Mayor de Chile, al Centro de Investigación de Ciberseguridad, Sombrero Blanco, por la invitación. Un fuerte abrazo para Cristian y Jenny, pues, y quedo atento a las preguntas en el caso de que existan. Felipe, por favor, si no estoy mal. Gracias. Desarrollaste. Elisa, no sé si en el chat hay algunas preguntas, ahí yo estoy leyendo algunas. Héctor, muchas gracias por tu charla. Vamos a ver si es que hay preguntas en el chat. Bueno, sí, acá tengo algunas preguntas. Dice, ¿qué usos tendría la esteganografía en el ámbito empresarial corporativo? Bueno, es una pregunta interesante, gracias por la misma. Yo creo que ahí tendría que verse si un proceso es necesario, ¿no? Por ejemplo, he visto que datos que, a ver, entendamos algo, ¿sí? Al entender que información es confidencial, que información es privada y que información es pública, ¿sí? De pronto la información privada, la que yo manejo entre el departamento, y yo sé que pasa por una red, puedo mandar, por ejemplo, datos ocultos en una hoja de Excel. El propósito netamente de la esteganografía es colocado por la necesidad de la corporación o la organización. No porque Héctor lo diga o lo diga Elisa, ¿no? Simplemente el tema es que de pronto usted ve la necesidad de colocarlo o no, y esa información debe estar colocada dentro de las políticas del manejo de información confidencial o privada. La pública obviamente que no va a ser el caso, pero va a ser el propósito del manejo de información. Así es que es importante el tema de que de pronto sí es un proceso interesante que esté colocado entre las políticas y manuales y sobre todo tenga el soporte legal para el propósito que estamos hablando. Muchas gracias, Héctor. Bueno, voy a partir con la otra pregunta que Luis Calles nos pregunta, en el tema forense, ¿cuán complejo sería detectar un ataque de este tipo? Un abrazo desde Ecuador. Paisano. Sí. Bueno, es complicado porque, como les dije al inicio de la charla, un proceso pequeñito de esteganografía en correo electrónico no lo detecta, por más que sea cualquiera de las casas de correo electrónico del proveedor. Ahí está el trabajo, ¿no? Está el trabajo. Por ejemplo, en la parte de cómputo forense nos damos cuenta de que una imagen de que no tiene mucha resolución, tiene un tamaño alto, como decía en la charla, y de pronto me encuentro que esa percepción de la investigación me dice a mí que la imagen no es tanto el peso y se tiene que desarmar la imagen y comprobar justamente si es que existen detalles o no de la información que tengo. Entonces, existen herramientas de sistema análisis que me pueden llegar hasta un punto,
pero más allá de eso es la intuición del investigador que tenga en mente que cada paquete tiene que ser revisado. Es una política bastante fuerte, pero bueno, pues el reto está ahí, ¿no? Nos toca investigar un poquito más. Es complicado, Luis, desde acuerdo, complicado, pero sin embargo sí se puede cuando yo tengo clara la investigación del cómputo forense, porque recordemos que el cómputo forense es luego del evento, ya el incidente, cuando pasó, es post-mortem, y ahí me doy cuenta de qué pasó con el tema y yo podría practicar ese esquema, ¿sí? Perdón. Héctor, tenemos más preguntas. Se encendió el chat, así que, bueno, Nicolás Contador, amigo personal también de nosotros. ¿Existen herramientas automatizadas que permitan descubrir alguna filtración u ocultación de información a través de la esteganografía? Sí, hay ensambladores a nivel técnico como el IDA, que le permite revisar el código, el análisis del código. Hay el Yara, que utilizamos mucho. Yara es un sistemita bajo Linux y bajo Windows, que me permite que yo genere una regla y, por ejemplo, coloque en la regla lo que yo necesito buscar de ese sistema. Le pongo mi regla con un script versus lo que tengo en el supuesto sistema que me está infectando. Sí existen herramientas, pero así como automatizadas, no tanto, ¿no? Si más bien hay automatizadas para hacer esteganografía y cifrado, pero para lo contrario hay muy pocas y son de código y de comando. Bueno, hay muchas preguntas. Carlos Pérez, para profundizar sobre este tema, ¿qué libro recomiendas en español y qué herramientas de primera mano o comandos podría utilizar para identificar el uso de estas técnicas? Gracias. Ya, libros, yo le aconsejaría a Carlos, ¿no? Que vaya por los artículos, que busque artículos de ese tipo de información. Hay muchos artículos que por ahí va a empezar. Y si hablamos de comandos, que utiliza los comandos del Command Com, del TOS, ahí está el copy, el copy es una belleza para trabajar en esto, ¿no? Solo el copy, el comando copy, para copiar en ASCII, para copiar en código ASCII, para copiar con enmascarado, para hacer transferencias con sistemas, y sobre todo ver algo de programación .bat, que también me permite colocar procesos de esteganografía para ocultar esto. ¿Sí? Libros, de pronto, hay un libro último de esteganografía, me parece que es de Oswald, que maneja temas interesantes sobre el tema, ¿no? Pero partiríamos de que a veces un poquito bastante de literatura con un poco de historia, pues si quiere algo más técnico, que vaya directamente a los artículos, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Por acá, Teofonor Rodríguez, ¿cómo detectar fuga de información a través de la esteganografía? Es una pregunta de un proceso tecnológico que se tiene que hacer. O sea, realmente, como les dije antes, el peso que le den ustedes a la información y la fuga es cuando los paquetes son muy grandes, hay mucha lentitud, por ejemplo, en red. Cuando yo descubra que de pronto me existe un broadcast o algún tipo de información rara que me dé una alerta en el sistema. Tengo entendido que algunos colegas están investigando en colocar los sistemas SAT, que son sistemas de alerta temprana, cuando el esquema de mi red en su manejo usual tiene algunos picos y me detecta, o puede ser bien por el tráfico de fuga de información, o de pronto puede ser porque existe algún tipo de malware o un APT o el tema de esteganografía o cifrado. O sea, va a depender mucho o sea, sí hay herramientas, sí, pero tienen que ser bien analizadas de dónde se le coloca en la red o en los puntos básicos de información. Gracias, Héctor. Bueno, creo que quedan dos preguntas. Lucas dice, hace años en Windows 7 usaba Camouflage. Excelente y libre. Ahora en Windows 10 no funciona. ¿Alguna herramienta aconsejable? Sigo insistiendo con el Command Com. O sea, tienen que acá se conoce como, tienen que hacer código a punta de mano, ¿no? Sí, tienen que manejar código, porque si Camouflage no funciona, pues hay versiones de que el mismo script de Camouflage se puede descargar y utilizar en los sistemas de Windows. Se lo puede hacer, sí, de hecho es así. De hecho, una de la técnica, la quinta es de Camouflage que se puede manejar en ese tipo de sistema. Bueno, para terminar, la última pregunta de esta tanda dice, Diego Pinto, ¿se puede detectar ataques de día cero hechos con esteganografía? Sí, se puede detectar. Ajá. Pero digo, la técnica de detección es el tema puntual aquí en esta charla, ¿no? O sea, tengo que ver cuál es la técnica aproximada, porque este análisis son muchísimas técnicas de ocultación.
Miran, de pronto la gente que le interesa el tema desde cero se va a encontrar con historias desde que el libro de Cervantes, que el libro de Shakespeare, hay un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, entender una técnica de cómo se ocultaba un mapa en las prisiones, se pelaban la cabeza, sin cabello, se tatuaban un mapa en la cabeza, que sale el cabello y pues obviamente no se notaba el tatuaje, ¿no? Que es de igual forma, o sea, de una u otra forma, en día cero, zero day, o lo que se encuentre, tiene que ver la técnica más precisa para colocar. Ahora, me atrevería yo a decir una técnica ahorita, estará muy equivocado, porque va a depender mucho de lo que usted quiera investigar. Muchas gracias, Héctor. Bueno, creo que ya estamos terminando la tanda de preguntas. Excelente charla, estupendo de profesionales de mi país, Luis Calles, así que saludos a Luis. Y una última pregunta, si es que existe el tiempo, no sé si estamos con el tiempo, ¿se podría detectar también estos ataques a nivel de procesamiento? Asumo que si se va a aflojar un gran volumen de datos y estos tienen que ser camuflados, asumo que habrá un alto nivel de procesamiento, Por supuesto que sí. Una de las partes importantes de la estenografía y del cifrado de pronto es que yo envío información mínima. Por decir algo, envío las claves de acceso del sistema operativo que yo tengo ya colocado con un botnet. Lo tengo hecho un zombie. Envío las claves y para que no sea detectado desde mi punto lejano que la transmisión se ve en alto procesamiento, simplemente desde la otra parte de factores internos de la empresa lo hará y no se detecte ese tipo de función. Hagan de cuenta que este propósito de estenografía es utilizado por maleantes, ¿no? Por delincuentes cibernéticos que permiten el acceso a información y bueno, pues hay muchísimas técnicas. Lógicamente, si hago yo esto directamente yo, como Héctor en la red, lógicamente que el procesamiento de toda la información de los dispositivos, los datos que se tenga, va a crecer su nivel de procesamiento. Es obvio, claro que sí. Muchas gracias, Héctor. Te queremos agradecer tu tiempo y tu excelente presentación. Las preguntas estuvieron interesantes. Este es un tema muy, muy actual. Felipe. Elisa, Felipe, un gustazo. Muchas gracias. Excelente presentación. Un abrazo y estamos en un contacto. Abrazo desde Chile. Cristian, se ve por Cristian y Jenny, un abrazo para todos, por favor. Sí, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.